License and registration, now. Officer, may I ask why I was pulled over? Failed to signal. This is a high-end I'm Special neighborhood. Agent Devin Wright with the FBI. My credentials are in my jacket. I'm reaching for them. Those are fake. Step out of the vehicle, hands behind your back. I am a federal agent. You can verify my identity. I am not resisting. You're under arrest for impersonating a federal officer. El oficial Travis Holbrook estaba convencido de que acababa de descubrir un gran caso. Un hombre negro conduciendo un Audi de lujo por el vecindario más exclusivo de Riverside. Era jueves, las 2:15 de la tarde. Y según Holbrook, aquel hombre afirmaba ser agente del FBI usando credenciales obviamente falsas. Era exactamente el tipo de arresto con el que soñaba. El gran golpe, la confirmación de que sus instintos siempre tenían razón. La prueba de que su estilo agresivo de vigilancia estaba justificado. Lo que no sabía era que el hombre al que estaba a punto de esposar no era un criminal. Era Devin Wright, veterano del FBI durante 22 años. Agente especial supervisor. Responsable de un equipo de 37 agentes federales dedicados a investigar crimen organizado y corrupción pública. Y la arrogancia de Holbrook, su negativa a verificar credenciales federales legítimas y su decisión de arrestar a uno de los agentes más experimentados del FBI terminaría destruyendo su carrera y costándole a su departamento $8.4 millones. Travis Holbrook llevaba 16 años trabajando para el Departamento de Policía de Riverside. Durante ese tiempo había construido una reputación muy específica. Era agresivo, tenía cifras de arrestos impresionantes y era conocido por realizar detenciones que otros oficiales preferían evitar. Pero detrás de esa reputación había algo mucho más oscuro. Su expediente describía a un hombre que veía la aplicación de la ley como una guerra. Alguien que consideraba ciertos barrios como territorio enemigo y que acumulaba 19 denuncias formales por uso excesivo de fuerza, perfilamiento racial y abuso de autoridad. Las denuncias contaban siempre la misma historia. Holbrook detenía conductores negros en zonas acomodadas usando excusas menores. Una direccional supuestamente olvidada. Una maniobra sospechosa. Cualquier pretexto servía. Luego transformaba una interacción rutinaria en una confrontación. Elevaba el tono. Multiplicaba las órdenes. Y cuando alguien se atrevía a cuestionarlo o a ejercer sus derechos, terminaba arrestado por resistencia u obstrucción. Cargos que casi nunca sobrevivían en los tribunales, pero que cumplían su verdadera función, castigar a quien no se sometiera completamente a su autoridad. Asuntos Internos lo investigó 7 veces. Las 7 terminaron igual. Denuncia infundada, pruebas insuficientes, capacitación recomendada. Y Holbrook volvía a las calles. El departamento valoraba demasiado sus números de arrestos como para enfrentar el problema real. Durante años pagaron acuerdos extrajudiciales a sus víctimas, más de $340,000, siempre acompañados por cláusulas de confidencialidad que mantenían oculto el patrón. Sus superiores sabían exactamente quién era, simplemente decidieron ignorarlo. Y esa decisión estaba a punto de salir increíblemente cara. Devin Wright tenía 48 años. Había dedicado prácticamente toda su vida adulta al FBI. Ingresó poco después de graduarse en la Universidad Howard con un título en justicia criminal. Con el paso de los años investigó robos bancarios, delitos financieros, redes de crimen organizado, casos de corrupción pública, y durante los últimos 4 años había ocupado el cargo de agente especial supervisor. Bajo su liderazgo se habían desmantelado importantes organizaciones criminales, procesado funcionarios corruptos y cerrado investigaciones federales de enorme impacto. Era respetado por colegas y superiores. Había recibido reconocimientos del director del FBI, testificado ante el Congreso y aparecido en campañas oficiales de reclutamiento como ejemplo de liderazgo dentro de la agencia. Vivía en Wellington Heights, uno de los vecindarios más exclusivos de Riverside. Calles arboladas. Casas valoradas en más de $800,000. 5 años antes había comprado allí una vivienda junto a su esposa Simone, una exitosa abogada corporativa. Eligieron el lugar por las escuelas, la seguridad
y la calidad de vida para sus 2 hijas, pero desde el primer día experimentó algo que muchos profesionales negros exitosos conocen demasiado bien: la sospecha. Vecinos preguntando si realmente vivía allí, policías pidiéndole identificación mientras trotaba, voluntarios de vigilancia vecinal siguiéndolo hasta su casa porque parecía fuera de lugar. Devon conocía perfectamente las estadísticas. Había investigado casos de derechos civiles. Sabía que ser un hombre negro conduciendo un vehículo costoso en un barrio rico era suficiente para despertar sospechas en ciertos oficiales. Por eso había aprendido a mantener la calma, a documentarlo todo, a no dar jamás una excusa para una escalada. Pero el jueves 14 de septiembre, todo ese entrenamiento iba a ponerse a prueba. Aquella tarde había salido temprano de la oficina del FBI. Había asistido a una reunión relacionada con una nueva investigación sobre crimen organizado y luego acudido a una cita con su asesor financiero. La reunión terminó antes de lo previsto, así que decidió regresar a casa. Conducía su Audi A6 modelo 2022, un automóvil por el que había ahorrado durante años. Estaba a apenas 3 cuadras de su casa, manejando exactamente al límite permitido, cuando notó una patrulla detrás de él. Miró por el espejo. No había cometido ninguna infracción. Continuó conduciendo. La patrulla siguió pegada a su vehículo, tan cerca que incluso podía distinguir el rostro del oficial. Entonces, al llegar a la intersección de Elm Street con Wellington Drive, las luces se encendieron. Wright no se sorprendió, solo sintió decepción. Se orilló, apagó el vehículo, colocó ambas manos sobre el volante y activó discretamente la grabación de audio de su teléfono. Mientras tanto, Holbrook ya había decidido cómo terminaría aquella historia. Había visto un Audi de lujo, había revisado las placas, nada irregular, sin órdenes pendientes, sin infracciones, sin antecedentes relevantes, pero vio algo que para él fue suficiente: un hombre negro en un automóvil caro dentro de un vecindario rico. Y el prejuicio hizo el resto. Inventó una infracción. Más tarde las cámaras demostrarían que Wright sí había usado la direccional, pero en ese momento Holbrook activó las luces y avanzó hacia la ventana con una mano cerca de su arma. Licencia y registro. Ahora, Wright mantuvo la calma. Por supuesto, oficial. ¿Podría decirme por qué me detuvo? Holbrook entrecerró los ojos. El tono educado, la forma de hablar, la seguridad con la que respondía, todo eso alimentó todavía más sus sospechas. Entonces soltó una frase que dejó claro lo que realmente estaba ocurriendo. Vas conduciendo siendo negro en un vecindario bonito. Esa razón es suficiente. Ahora dame los documentos. Durante un instante Wright creyó haber escuchado mal. Había sufrido perfilamiento racial antes, pero rara vez de una forma tan descarada. Decidió identificarse inmediatamente. Quizá las credenciales federales terminarían aquello en cuestión de segundos. Oficial, soy el agente especial Devon Wright del FBI. Mis credenciales están en el bolsillo interior de mi chaqueta. Voy a sacarlas lentamente. La expresión de Holbrook cambió. Ya no parecía sospechoso, parecía hostil. En su mente aquello confirmaba lo que quería creer. Los criminales se hacen pasar por policías. Los delincuentes usan placas falsas. Claro, eso tenía sentido para él. FBI, claro, y yo soy el presidente. Wright sacó la cartera de credenciales, la abrió. La placa dorada brilló bajo el sol de la tarde. El águila, el escudo, la identificación oficial, su fotografía, su nombre, su cargo: agente especial supervisor, Oficina Federal de Investigaciones. Todo perfectamente visible. Oficial, aquí están mis credenciales federales. Puede verificar mi identidad con la oficina local del FBI. Holbrook se las arrebató de la mano. Las observó apenas unos segundos y tomó la decisión que destruiría su vida. Son falsas. Wright sintió cómo empezaba a agotarse su paciencia. Había trabajado con departamentos de policía de todo el país. Había colaborado con agencias estatales y locales. Había presentado esas credenciales cientos de veces. Nadie con experiencia podía confundirlas con una falsificación. Oficial Holbrook, dijo leyendo la placa de identificación. Esas credenciales son auténticas. Puede llamar a la oficina local del FBI. El número aparece ahí mismo.
Puede consultar mi nombre en la base de datos nacional. Puede llamar a su supervisor. Holbrook elevó la voz. Lo que sí puedo verificar es que queda arrestado por hacerse pasar por agente federal, conducir un vehículo robado y resistirse a mis órdenes. Wright comprendió inmediatamente que estaba frente a un hombre que no buscaba la verdad, solo buscaba tener razón. Podía resistirse, invocar autoridad federal, convertir aquello en un enfrentamiento. O podía permitir que Holbrook siguiera cavando su propia tumba. Eligió la segunda opción. Estoy obedeciendo bajo protesta. Soy un agente federal. Este arresto es ilegal. He intentado verificar mi identidad repetidas veces y usted se ha negado. Salió lentamente del vehículo. Holbrook lo sujetó bruscamente, le dobló los brazos detrás de la espalda y apretó las esposas más de lo necesario. Un pequeño acto de crueldad diseñado para humillar. Una vecina llamada Patricia Chung observaba desde su jardín. Reconoció inmediatamente a Wright. Sabía quién era, y sacó su teléfono para llamar a Simone, la esposa de Devon. Esto es un error, dijo Wright mientras era conducido hacia la patrulla. Vivo a 3 cuadras de aquí, llame al FBI. Llame a mi esposa. Llame a cualquiera que pueda confirmar quién soy. Guárdalo para el proceso de ingreso, respondió Holbrook empujándolo al interior del vehículo. La cabeza de Wright golpeó contra el marco de la puerta. Las cámaras registrarían todo. Después, Holbrook comenzó a registrar el Audi sin orden judicial. Sin consentimiento, buscando desesperadamente algo que justificara su decisión. Encontró una computadora oficial del FBI, documentos federales, su arma reglamentaria guardada correctamente, fotografías familiares, y nada que respaldara sus acusaciones. Nada. Mientras era transportado a la estación, Wright comenzó a hablar hacia el teléfono que seguía grabando dentro de su bolsillo. Registró la hora exacta, el número de placa de Holbrook, las negativas a verificar su identidad. Cada detalle, cada violación, cada amenaza. Sabía perfectamente que aquella grabación terminaría en un tribunal. 15 minutos después llegaron a la comisaría. Holbrook condujo a Wright hacia el área de ingreso, y entonces todo empezó a derrumbarse. La sargento Lisa Hernández levantó la vista de su computadora y se quedó congelada. ¿Devon Wright? Wright exhaló por primera vez en casi una hora. Lisa, gracias a Dios. Hernández conocía perfectamente quién era. Habían trabajado juntos en una fuerza especial conjunta años atrás. Miró a Holbrook. ¿Qué demonios está pasando? Mostró credenciales falsas. ¿Falsas?, respondió Hernández. He visto esas credenciales docenas de veces. Son auténticas. Es agente del FBI. El color desapareció del rostro de Holbrook. Ya procesé el arresto. ¿Procesaste el arresto de un agente especial supervisor del FBI? La sala quedó en silencio. Otros oficiales dejaron de trabajar. Todos entendían que acababan de presenciar un desastre monumental. Hernández retiró personalmente las esposas. Las marcas profundas permanecían visibles en las muñecas de Wright. Necesito hablar con el jefe de policía inmediatamente, dijo él. Quiero mis pertenencias, mi teléfono y el nombre del comandante de asuntos internos. 20 minutos después apareció el jefe Robert Mendoza. Su expresión era grave, muy grave. Agente Wright, no puedo expresar cuánto lamentamos lo ocurrido. Wright lo observó fijamente. Con todo respeto, jefe Mendoza, esto es exactamente cómo opera su departamento. La frase cayó como una bomba, y continuó. Holbrook tiene 19 denuncias por perfilamiento racial y uso excesivo de fuerza. Su departamento ha pagado cientos de miles de dólares en acuerdos, y aún así siguió patrullando. Mendoza no respondió, porque sabía que era verdad. Hoy arrestó a un agente especial supervisor del FBI porque soy negro y conduzco un automóvil caro en un vecindario acomodado. Esto no es una excepción, es un problema sistémico. Luego llegó la advertencia. Voy a presentar una demanda federal por violación de derechos civiles y recomendaré cargos federales contra Holbrook. Cada denuncia enterrada, cada acuerdo oculto, cada advertencia ignorada. Todo se convertirá en registro público. 2 horas después, Devon Wright salió de la estación. Sus pertenencias habían sido devueltas, su Audi liberado.
y sus credenciales verificadas mediante 3 procesos distintos que Holbrook jamás se molestó en realizar. Simone lo esperaba afuera. Al verlo, lo abrazó inmediatamente. ¿Estás bien? Wright negó con la cabeza. No. 22 años en las fuerzas del orden. He arrestado criminales. He investigado corrupción. Y hoy fui arrestado en mi propio vecindario porque un policía racista no podía creer que un hombre negro pudiera ser agente del FBI. La demanda llegó 6 semanas después. 37 páginas. Una acusación devastadora, no solo contra Holbrook, contra todo el sistema que lo protegió durante 16 años. Durante el proceso aparecieron los 19 expedientes, las 7 investigaciones internas, los $340,000 pagados en acuerdos, los correos electrónicos donde supervisores discutían su conducta sin hacer absolutamente nada. La defensa de la ciudad fue un desastre. Intentaron justificar la detención. Intentaron cuestionar las credenciales. Intentaron negar el racismo. Pero cada argumento fue destruido por las pruebas. La declaración de Wright resultó demoledora. Explicó cómo funcionan las credenciales federales, cómo pueden verificarse, y cómo Holbrook rechazó todos los métodos disponibles. Finalmente dijo algo que dejó al jurado completamente inmóvil. Lo que más me atormenta es saber que soy uno de los afortunados. Tenía conocimientos, tenía recursos, tenía credenciales federales. ¿Cuántos hombres negros arrestó Holbrook durante 16 años que no tenían ninguna de esas ventajas? La pregunta resonó durante todo el juicio. Otros testigos aparecieron. Un médico, un abogado, un profesor universitario. Todos negros, todos detenidos por Holbrook, todos describiendo exactamente el mismo patrón. Al final, el jurado deliberó apenas 5 horas. El veredicto fue contundente. $8.4 millones, 2.4 millones en daños compensatorios y 6 millones en daños punitivos. Un castigo directo contra la ciudad por permitir 16 años de discriminación sistemática. Los titulares aparecieron en todo el país. Organizaciones de derechos civiles celebraron la decisión. Departamentos policiales comenzaron a revisar sus propios expedientes, buscando a sus propios Holbrook, porque ahora sabían cuánto podía costar ignorar el problema. Holbrook fue despedido al día siguiente. Su certificación policial fue revocada. Nunca volvería a trabajar en las fuerzas del orden. El jefe Mendoza renunció. La cúpula del departamento fue reemplazada, y llegaron reformas que debieron existir desde el principio. Verificación obligatoria de credenciales. Supervisión independiente. Suspensión inmediata por denuncias de perfilamiento racial. Transparencia pública de las estadísticas disciplinarias. Devon Wright permaneció en el FBI. 6 meses después fue ascendido, pero nunca volvió a ser el mismo. Comprendió algo que ya conocía intelectualmente, pero que ahora había vivido en carne propia. El éxito no protege del racismo. Las credenciales no protegen del prejuicio. Y la autoridad profesional no impide que alguien decida verte primero como una amenaza. Años después, durante una conferencia sobre reforma policial, resumió todo en una sola frase. Los 8.4 millones nunca fueron para hacerme rico. Fueron para volver tan costoso el racismo institucional que las ciudades ya no puedan permitirse ignorarlo. El auditorio entero se puso de pie, porque todos entendían el mensaje. A veces la justicia es cara. A veces la única forma de cambiar un sistema roto es hacer que la discriminación resulte demasiado costosa para seguir tolerándola. Y a veces basta un oficial incapaz de controlar sus prejuicios para exponer 16 años de corrupción institucional. Si crees que los departamentos de policía deben enfrentar consecuencias reales cuando protegen patrones de discriminación racial, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la próxima historia demuestra una vez más que cuando alguien documenta la verdad, incluso los sistemas más poderosos pueden ser obligados a rendir cuentas.